Hola a todas y a todos. Para el vídeo de hoy he pensado en dedicarle un pequeño homenaje, lo que es uno de los músicos más influyentes, lo que es en el siglo XX y siglo XXI. Este músico en cuestión, nacido en Holanda junto con su hermano, ¿vale? Pues creó lo que es una banda ya legendaria, ¿no? A finales de los años 70 y que reinó durante aquellos finales de los 70 y mediados y hasta mediados por así decirlo de los 80, ¿no? En una primera época y luego también tuvo otra época de esplendor pero ya con otro cantante a partir del año 1986, ¿no? Hasta los primeros 90. De la banda en cuestión de la que hablo es Van Halen, ¿vale? Es una de mis bandas favoritas desde que yo era bien niño, ¿no? Desde que escuché aquel single de Jump en un programa musical de televisión española que ponía vídeos musicales y todo esto. Y como bien digo, pues ha sido una banda referente para mí, ¿no? En el mundo de la música rock, porque a mí me gusta mucho lo que es el rock, el hard rock es uno de mis géneros favoritos y esta banda pues ha sido uno de sus mayores representantes, ¿no? De este género. Y quiero dedicar este vídeo a modo de homenaje, puesto que el 6 de octubre, el mes pasado, pues falleció lo que es su guitarrista, ¿no? Eddie Van Halen. Este Edward Van Halen, pues, qué decir sobre él como guitarrista. Quizás sea el guitarrista más influyente en la historia de la música, incluso por encima de Hendrix, ¿no? Hendrix hay que reconocer que influyó muchísimo, ¿no? Sobre todo trasladar del blues al rock, ¿no? Y, y lo que es elevar, ¿no? Lo que es esa música, ¿no? Y hacerla lo que es una música popular, la del blues pasada por un filtro de rock pesado, ¿no? Y luego todo su recurso a la hora de tocar la guitarra, su innovación y demás, Hendrix a mí me encanta, ¿no? Pero quizás lo que es fríamente analizándolo, lo que es técnicamente, no ha habido ningún otro guitarrista, ni creo que lo habrá, ¿no? Como Edward Van Halen, ¿no? Eddie Van Halen. Eddie Van Halen nació, como he dicho, en los Países Bajos, ¿no? Junto con su hermano Alex, que era batería también de la banda. Y el padre de ambos era un músico de música clásica, ¿no? Creo que tocaba el clarinete o algo de esto, ¿no? Entonces los niños desde eh, una edad muy jóvenes, ¿no? Por así decirlo, desde muy pequeños, ¿no? Pues ya tocaban distintos instrumentos musicales, pero relacionados con la música clásica, como el violín, el piano. De hecho, Eddie Van Halen de niño era un genio con el piano, ya ofrecía conciertos con el piano y todo eso. Pero luego ya cuando se emigraron lo que es a la costa californiana, creo que fue en Pasadena, ¿no? Donde se establecieron, la familia Van Halen, pues cambió lo que es Eddie Van Halen, lo que es el piano, por la guitarra, cosa que no agradó para nada al padre, pero sí al hijo, ¿no? Y evidentemente, gracias a eso, ¿no? A haber sido tan precoz con la guitarra y todo eso, pues no hemos tenido a este gran genio, ¿no? De la guitarra. Eh, ya estando en el instituto y todo eso, cuando estaba en lo que era en la escuela secundaria, pues formaron lo que es los dos hermanos junto con un cantante, un tal Dave, ¿no? Que se llamaba, una banda que se llamaba Mammoth y hacían conciertos lo que era por diversos institutos, en fiestas de instituto y todo eso, pero era más que nada un grupo de versiones, ¿no? Y aunque Alex Van Halen dijo luego posteriormente, que era el batería del grupo y hermano de Eddie, que no le gustaba nada cómo cantaba ese tal Dave, ¿vale? Pero gracias a que le dejaba pues, material lo que es de sonido, tenía un amplificador y todo eso, pues lo aceptaban en la banda, ¿no? Y eso, porque decía que es que no le caía aparte nada bien porque se dedicaba más a poner posturas y gestos, lo que es el tal Dave ese, ¿no? Nos referimos al gran Diamond Dave, ¿no? David Lee Roth, que a cantar en sí, ¿no? Y que no le gustaba nada su voz y todo eso. Eso como anécdota, pues es bastante curioso, ¿no? Puesto que luego fue el vocalista, lo que es, por así decirlo, o el mejor vocalista que tuvo Van Halen, ¿no? Y el más consagrado, ¿no? El de los inicios. Pues transcurrieron lo que hasta mediados de los 70, cuando ya formaron lo que es la banda Van Halen, ahí metieron ya lo que es a Michael Anthony, al bajista, un buen bajista, la verdad es que formaban lo que es una poderosa base, lo que es musical, una selección musical rítmica muy buena, tanto lo que es Michael Anthony como el batería, Alex Van Halen y ya fundaron lo que fue el grupo, ¿no? Con el apellido, ¿no? Familiar de los dos hermanos, ¿no? El grupo que se llama Van Halen. Estuvieron tocando por diferentes clubs, diferentes bares y demás. Toda la escena esta angelina de mediados de los 70 y finales de los 70 pues se movieron mucho, ¿no? Y sobre todo era un grupo especialmente de versiones. Hacían muchas versiones de los Kings,
de Roy Orbison, de Eric Clapton, Led Zeppelin, ¿no? Porque no olvidemos que Eddie Van Halen era un enamorado de Eric Clapton, decía que era el guitarrista que más que le influenció, aunque a él a sí mismo se definía como una especie de Jimmy the Page, pero ya pasado de vueltas, ¿no? En el estilo de Jimmy Page pasado de vueltas. Ni que decir que no, que aunque eran influencias tanto un guitarrista como otro, él creó un estilo propio, ¿no? Y él sí que fue luego otro gran, por así decirlo, genio que influyó a nuevas generaciones, ¿no? De grandísimos guitarristas, como comentaré más tarde. Pues fue ya entrando en esos mediados de los 70, finales de los 70, en los cuales ya se estaban creando un nombre, ¿no? En los clubes angelinos, en el Whisky a Go Go, en el Trovador, en el Rainbow, en todo este tipo de clubes míticos, donde empezaron ya a verlo lo que son pues gente del mundo del rock, ¿no? De la farándula del rock y algunos consagrados como el Paul Stanley, ¿no? Que fue un semi-descubridor suyo, el guitarrista lo que es rítmico y cantante de los Kiss, los vio y pronto llamó a Gene Simmons, ¿no? Al bajista de los Kiss y cantante principal, para decirle que había visto a un grupo maravilloso, ¿no? Con una potencia y con una energía que era extrasideral, ¿no? Por así decirlo, y que el guitarrista era súper influyente, rapidísimo y demás, y Gene Simon los vio y le ofreció lo que era un contrato, ¿no? Para grabar una especie de maqueta que fue la que grabó con Gene Simmons. Y posteriormente luego ya se lo pasó a Ted Templeman, que era un afamado productor, había trabajado con los Doobie Brothers, había trabajado también con, ¿cómo se llamaba la banda esta? Recientemente, otra banda de hard rock, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero ya tenía un cierto nombre lo que era en el circuito, lo que es musical, ¿no? De aquella escena angelina. Y les pasó el contrato, les dijo pues que le grabase un disco y todo esto, y Ted Templeman pues se encargó de producir lo que es el primer disco, ¿no? En el año 78. Para aquel entonces ya era una banda más que trillada, ¿no? Por así decirlo, una banda de que tenía muchísima experiencia, todo en directo, directo y directo, no habían grabado todavía nada más que la maqueta de Gene Simmons, esa que les produjo, ¿vale? Y entonces pues ya se decidió lo que es llevarlo al estudio, lo metieron en el estudio y rápidamente grabaron lo que es el Van Halen 1, ¿no? Que de hecho tengo aquí lo que es el CD, algún día lo comentaré detalladamente, ¿vale? Este me lo compré en los años 90 porque yo Van Halen, como lo escuché, era viendo vídeos musicales, en los 80, cuando era yo niño, pero sobre todo también lo que es en cintas grabadas, ¿no? Cintas grabadas que me dejaban compañeros, amigos y demás, y aquellas cintas cutres que grabábamos, algunas con canciones de la radio, otras quien tenía el disco, el LP y demás, lo que era el vinilo, pues te la podía grabar si tenía equipo de música, lo que es con pletina para grabar lo que son cintas y todo esto, ¿no? Y ya en los 90 yo me compré lo que es el Van Halen 1, ¿no? Es un disco, es uno de los mejores discos de debut de la historia de la música, ¿no? Este disco es el equivalente al Appetite for Destruction de los Guns N' Roses o al Led Zeppelin 1, ¿no? De Led Zeppelin. Podríamos ponerlo lo que es ahí en ese podio, ¿no? De los tres mejores discos de debut de la historia de la música, ¿no? Hay muchos más, ¿vale? Pero quizás los más que a mí me tocan o que más me llegan son estos, tanto el Van Halen 1 como lo que es el Appetite for Destruction, que quizás sea el número uno, ¿no? Y el Led Zeppelin 1, ¿no? Son discos de debut maravillosos, ¿no? Y del cual consiguieron fue un rotundo éxito porque vendieron 10 millones de copias de este disco. Claro, la novedosa técnica de tocar, técnica a la hora de tocar la guitarra de Edward Van Halen, de Eddie Van Halen, todos esos recursos estilísticos que él había inventado y que no había copiado, bueno, entre ellos el tapping, que lo mejoró y le puso nombre, porque el tapping no lo inventó él, ¿vale? Eso de tocar con las dos manos lo que es sobre el mástil, ¿no? A una velocidad endiablada, pues hacen patente lo que es en este disco, ¿no? En canciones maravillosas como tiene, como Running with the Devil o Eruption, ¿no? Que es una instrumental donde hace un desarrollo estilístico, lo que es todos sus recursos, lo que es Eddie Van Halen, que es, vamos, es espectacular, ¿no? Tantas y tantas veces imitada y tantas veces sacada en películas y demás. De hecho, creo que el Running, no, la de Eruption creo que es el fragmento que toca lo que es Michael J. Fox en Regreso al Futuro, ¿no? Cuando empieza a tocar la guitarra con el tapping, con esa técnica, lo que es, ¿vale? Tan vertiginosa y demás y todo eso. Pues la verdad que es un disco súper fresco, es un disco lo que es muy potente, el sonido, nada había sonado igual, ¿no? A finales de los 70 había bandas
ya con un rock contundente, ¿no? Evidentemente seguían Led Zeppelin, estaban bandas como los Deep Purple, los Rainbow, ¿no? De Richie Blackmore, eh, había grupos, Pink Floyd, muy contundentes, ¿no? De un rock y demás, pero nada sonaba lo que era como sonaron los Van Halen, ¿no? Ahí rompieron moldes, ¿no? Con esa mezcla de hard rock, ¿no? Que a la vez era pesado, pero tenía mucho swing, incluso mucho groove, ¿no? Ahí metido. Pero sobre todo swing, esa forma de tocar la guitarra de Eddie Van Halen. Porque Eddie Van Halen no solamente era un grandísimo guitarrista, sino que también era un gran músico y sobre todo compositor a la hora de componer esas letras junto con David Lee Roth, ¿no? Tan cachondas, tan festivaleras, ¿no? Porque eran muy festivas, ¿no? Lo que son esas letras, ¿no? Yo siempre he asociado Van Halen a una banda para escuchar siempre lo que es en verano, ¿no? Una de bandas de música que te apetece escuchar en verano cuando hace calor, pues quizás las dos mejores bandas para eso sean Van Halen y los Motley Crue. Los Motley Crue y los Van Halen siempre lo he asociado a lo que es al verano, ¿no? A la playa, al sol y a las fiestas, ¿no? Y a todo eso. Pues en este disco nos encontramos pues canciones como la que he dicho, Running with the Devil, Eruption, también la de You Really Got Me, ¿no? Esa versión que hicieron espectacular de los Kiss, ¿no? Que es buenísima y que más tarde se utilizó en un anuncio para la publicidad de Nissan, ¿no? De los coches Nissan en el año 98, aquel que iba a un deportivo que era un Nissan, un ZX, creo que era de juguete, teledirigido, ¿no? Y llevaban una especie de Barbie y un Ken conduciéndolo por las sillas de la casa y todo eso y sonaba la canción de Van Halen, ¿no? Esa versión de You Really Got Me, ¿no? Y luego también tiene canciones como quizás que sea mi favorita, ¿no? La de Ain't Talking About Love, que Ain't Talking About Love fue una canción espectacular. De hecho la llevo como sintonía en lo que es de móvil, ¿no? Que luego versionaron, me acuerdo, a finales de los años 90, una banda que se llamaba Apollo 440, en la cual un amigo mío, Tony, por aquella época, siempre decía, ponme la canción esa de que me gusta a mí, no sé qué, pero la versión original, que no sabía ni de quién era la versión original, le gustaba la canción del grupo este que era de medio música electrónica o medio baile y todo eso, y hicieron una especie de versión de I'm Talking About Love, ¿vale? Pero la original, pues, es espectacular, ¿no? Y más canciones que recuerde de I'm the One, bueno, todo el disco, Atomic Punk, estoy leyendo aquí los títulos, ¿no? Ice Cream Man, bueno, el disco es maravilloso, ¿no? Aquí tenemos una foto con, no sé si se ve bien en la cámara, con la típica postura de Billy Roth ahí doblándose hacia atrás, que era una especie de, como lo definieron una vez, ¿no? Este frontman cantante era una mezcla entre Bob Bunny, ¿no? Y un atleta o un deportista extremo, porque le gustaba irse por ahí a la selva amazónica, escalar montañas, hacer rutas de estas de deporte extremo y demás. Y aquí en la portada que tenemos todos Edward Van Halen, ¿no? Con su mítica guitarra. Eddie Van Halen pues se construía y se fabricaba el mismo la guitarra, ¿no? De hecho, la que aparece aquí es la Frank Strat, ¿no? Como la llamaba, que era una Fender Stratocaster modificada y demás, con las pastillas, el puente y demás, y todo eso. Hacía modificaciones en los mástiles, las cerraba, cortaba con sierras la guitarra y todo eso. Y luego las decoraba con estas famosas tiras blancas, ¿no? Y todo eso que luego posteriormente sacaron su modelo y lo comercializaron, ¿no? Pero él se la fabricaba, era un genio también de eso, ¿no? A la hora del bricolaje de la guitarra. Y luego también tenemos aquí a David Lee Roth con su típica pose, sujetándose, ¿no? Poniendo las manos, ¿no? En el paquete, ¿no? Y viendo lo que era su virilidad y masculinidad, ¿no? De la cual se enorgullecía tanto, ¿no? Y el batería en una foto ahí que no se ve y Michael Anthony, ¿no? Un grandísimo disco, ¿no? El Van Halen. Luego, posteriormente, en el 79 publicaron el Van Halen 2, otro grandísimo disco, ¿no? Que tenían dudas si iban a repetir el éxito. No vendió tanto como el primero, pero vendió también un montón. Y luego las giras fueron incendiarias, ¿no? Así como luego el Fair Warning, el Diver Down, ¿vale? Que el Diver Down fue también un gran disco. Women and Children First, que se me ha olvidado nombrarlos. Todos eran con música, con estribillos muy contagiosos, con canciones contundentes, muy rockeras, muy festivas, ¿vale? El Diver Down, que lo tengo aquí, este sí me lo compré, lo que es en vinilo, ¿no? Aquí tengo el vinilo del Diver Down, que fue una especie de disco que sacaron, un disco doble, tal cual, sí se ve mejor sin la funda, ¿vale? Echo de menos todas estas grandes carátulas, ¿no? Con respecto, incluso hasta se echa de menos el CD, o sea que, y eran pequeños y eran insustanciales y demás, aunque prometían que era el sonido limpio y todo eso, pero nada se escucha como un vinilo, ¿no? Y quien le gusta los vinilos me entenderá, ¿vale? Y aquí tenemos
maravillosas portadas, ¿no? Con un concierto en una gira, con un estadio totalmente lleno de gente, porque esto fue un referente de banda del Stadium Rock o Stadium Arena, ¿no? O el Arena Rock, como también se le llama, ¿no? A esos grupos que hacen esos grandes conciertos, esas grandes giras y van llenando estadios de 80, 90.000 personas, 100.000 personas, ¿no? Concierto tras concierto. Este fue un álbum doble en el que metieron algunas canciones nuevas, pero sobre todo como Little Guitars, que era una canción preciosa. ¿Cuál más? La de We All Have the Good Time Once, ¿no? El que abría el disco, muy buena también. Secrets y demás. Cathedral, que era una instrumental muy... Siempre metía alguna instrumental de Van Halen. La verdad también, grandísima canción. Y sobre todo versiones, ¿no? Y en esta versión sobre todo versionaron lo que es a Roy Orbison aquí con el Pretty Woman, ¿no? Que hace parecer la canción del propio creador, ¿no? De Roy Orbison cuando la compara, la verdad. A mí me encanta Roy Orbison, es decir, pues, que me gusta muchísimo lo que es Roy Orbison, pero lo que es la versión que hace lo que es Van Halen, pues supera claramente al original. Hay que decir que eso pasó también con You Really Got Me Now, ¿no? La de los Kings, esa versión de los Kings, que los Kings también otro gran grupo, el gran grupo de Ray Davies, ¿no? Pero los Van Halen tienen, por así decirlo, también el nombre, ¿no? O la etiqueta que le han puesto muchas veces de un grupo de versiones, ¿no? Y la verdad es que aciertan en eso en parte, ¿verdad? Porque tienen temas suyos que son originales y son buenísimos, evidentemente, pero lo que es en cuanto a las versiones, cada vez que hacen una versión, pues cogen y amplifican esa versión. Aquí también, si mal no recuerdo, venía la de Dancing in the Street. Sí, esa canción del Rhythm and Blues que es Dancing in the Street. Aquí viene Dancing in the Street, ¿vale? Esa canción que luego también versionaron Mick Jagger y David Bowie en el año 83 y demás. Pero esta versión, pues, es súper incendiaria, ¿no? La de Van Halen, ¿de acuerdo? Y a lo que me estaba refiriendo, como grupo de versiones hay que decir que quizás sea el mejor grupo de versiones de la historia de la música, ¿vale? Porque cada versión que cogen la llevan a su terreno y la hacen, la magnifican, ¿no? Y la mejoran, ¿no? Más que la original. En eso tienen algo en común con Guns N' Roses, ¿no? Yo Guns N' Roses, que es otra de mis bandas favoritas. De hecho, Guns N' Roses me encanta, más que Van Halen todavía. Pero Guns N' Roses hay que decir que también como grupo de versión excepcional. Tendrían ahí una dura pugna. No sé si son mejores versionando los Guns N' Roses que los Van Halen. Pero entre ellos, ¿no? Estaría el mejor grupo de versiones de la historia de la música. ¿De acuerdo? Como el disco de versiones ese de Spaghetti Incident, ¿no? Que sacó en el año 93 los Guns N' Roses, ¿no? Que eran pues, versiones lo que es de música punk sobre todo, o música glam rock, ¿no? De los primeros de los 70, así como alguna versión de los Skyliners, ¿no? Esta música medio soul, rhythm and blues de los 50 y todo esto, ¿vale? Pues lo convierte también en un grandísimo grupo de versiones, ¿no? Lo que es a los Guns N' Roses. Y volviendo a lo que es Van Halen, que es el tema que nos interesa en este vídeo, ¿vale? Pues posteriormente grabaron lo que es después del Diver Down, fue ya, este fue en el año 82 creo recordar, pues ya nos quedaba lo que es el 1984, ¿vale? Que lo tengo aquí, en el mismo año se editó, el 1984, el CD, otro grandísimo disco, creo que fue el disco más vendido en la historia de Van Halen, que vendieron 17 millones de copias, ¿no? De este disco con la mítica portada del niño con las alas de ángel y más fumando tabaco, ¿vale? Y en este disco fue donde ya se cambió un poco, no un poco el estilo, sino en dos canciones, sino que se metieron más sintetizadores, que fue la de 1984, ¿no? Que fue el single en Jump, que fue el single de debut de este disco, ¿de acuerdo? Pero aún así, el resto de temas son totalmente rockeros y están grabados a la vieja usanza, ¿no? Y con los maravillosos solos de guitarra, lo que es de Van Halen, ¿no? Como en temas como Hot for Teacher, Panamá, ¿no? El propio 1984, ¿vale? House of Pain, que era una canción que tenían lo que era grabada desde las maquetas de Gene Simmons y que tocaban por los clubes a primeros del año 70, mediados de los 70. Y la verdad es que fue un disco lo que es pues genial, ¿no? De los mejores. Yo lo consideraría quizás a la misma altura que el debut, ¿no? Que el Van Halen 1, ¿no? Que el debut del año 78,
¿vale? O quizás si tuviese que decantarme por alguno de los dos, quizás me quedaría con el primero, ¿vale? Con el Van Halen 1. Pero no me desmerece nada, ¿no? Este en 1984, al igual que los discos que existen entre medias, ¿no? Como el Fire Warning, el Diver Down, ¿no? De los que ya he hablado, el Van Halen 2, el Women and Children First, ¿vale? Esos 6 discos que grabaron lo que es con David Lee Roth, esos 6 discos son apoteósicos, así como el último, ya que se grabó en el año 2012, en esa reunión que tuvieron con esa gran gira, ¿no? Que esa Different Kind of Truth recuperaba esos momentos frescos, ¿no? Y esas composiciones, lo que son totalmente originales, ¿no? Pero nos llevaban a esa época, ¿no? A la época de David Lee Roth, con esas letras tan festivaleras, tan contagiosas, ¿no? Y tan cachondas, ¿no? Que tenían lo que son Van Halen. Entre medias y justo antes de lo que es grabar el 1984, ¿no? El disco, en el año 82, colaboró lo que es Eddie Van Halen con Michael Jackson y grabó lo que es el solo de guitarra, el famoso solo de guitarra, considerado uno de los mejores solos de guitarra de la historia de la música, en el cual tiene Eddie Van Halen varios, ¿no? Pero ese es uno de ellos. La canción Beat It, ¿no? Quizás sea mi canción favorita de Michael Jackson, lo cual es complicado, ¿no? Decidir, pero quizás lo sea y es en parte por ese gran solo, ¿no? Ese solo de guitarra que metió. Se acercó al estudio donde estaba grabando lo que era Michael Jackson, al requerimiento de Quincy Jones, que Quincy Jones fue el productor, ¿no? De gran parte de la discografía de Michael Jackson y sobre todo a finales de los 70 y hasta últimos de los años 80. Y ahí llamó, requirió los servicios de Eddie Van Halen, ¿no? Porque era una banda que se hizo notar en los primeros 80, finales de los 70 y primeros 80, vendían muchos discos, las giras eran apoteósicas y demás, y eran un referente, ¿no? De rockero. Y le dijo pues, que grabase un solo. Y cuando llegó Eddie Van Halen, pues llegó al estudio allí con su guitarra y demás. Y escuchó, por lo que dicen, escuchó la canción, el montaje que tenía o la primera edición de la canción Beat It, y no le gustó nada. Y habló con el ingeniero de sonido y todo esto, que si podía cambiar unas partes de la canción, meter lo que es otras remezclas y todo eso. Y dijeron que sí, que probase a ver y demás. Y cambió la canción casi por completo. Y cuando la canción la cambió, pues ahí metió el solo que tenía pensado para esa canción y quedó genial, ¿no? Luego cuando llegó Michael Jackson lo que al estudio, porque creo que no sé cómo coincidieron, o sí, creo que llegó al estudio y lo vio y estaba discutiendo Michael Jackson con los ingenieros de sonido, con el productor y demás, pero luego se fue y ya se quedó Eddie Van Halen solo. Pero luego cuando regresó Michael Jackson al estudio y escuchó la canción, pues se quedó lo que es impresionado, ¿no? Con cómo había cambiado toda la canción, lo bien que quedaba y sobre todo el solo de guitarra que había grabado, ¿vale? Pero todas estas colaboraciones que tuvo, como luego otra más tarde en el año 83, colaboró con Brian May en ese EP fantástico de 3 canciones, ¿no? Que se titulaba Starfleet, ¿no? Era una apuesta personal de Brian May, el guitarrista de Queen, por una música de una serie televisiva de animación que le gustaba a su hijo, que se llamaba Starfleet Project y no sé qué, y entonces pues o se llamaba Starfleet y luego él le puso Starfleet Project, lo que es de título al disco, ¿no? Y pidió la colaboración de Eddie Van Halen porque lo admiraba, ¿no? Y hicieron 3 canciones maravillosas. Pero todas esas colaboraciones iban enemistando un poco a David Lee Roth, lo que era el frontman, el cantante del grupo, con el guitarrista, puesto que decía que no estaba muy centrado en Van Halen, que no sé qué, que se estaba dedicando a otras cosas, y en realidad lo que tenía era muchos celos, ¿no? Lo que era David Lee Roth, porque David Lee Roth, por así decirlo, tenía que ser la estrella definitiva del grupo. ¿Y cómo va a ser la estrella definitiva de un grupo que tenía capacidades para serlo, evidentemente? Pero si en ese grupo has tenido el mejor guitarrista quizás de la historia de la música, ¿no? Como Eddie Van Halen, ¿vale? Por otro lado, Eddie Van Halen nunca se consideró a sí mismo una superestrella ni nada de eso. Era un tío muy humilde, decían muy simpático, solía llevar bien con todo el mundo y que por encima de todo estaba la música, más que tocar la guitarra en sí y todos sus recursos técnico a la hora de tocar, todo lo que desarrolló, inventó, toda su velocidad en la guitarra y todo eso. Él se fijaba más en las composiciones, en las canciones, ¿vale? Lo que era en la composición, ¿no? de cada uno de los temas, ¿no? Y él decía que su guitarra estaba al servicio de la música, ¿no? Por encima de todo, ¿de acuerdo? Pero David Lee Roth y Eddie Van Halen pues ya tenían fricciones, ¿no? A lo largo de esas extensas giras que tuvieron desde el 78 para adelante, mastodónticas giras, excesos con las drogas, con el alcohol por parte de todos los miembros de la banda, muchas mujeres, evidentemente, era el grupo festivo pues,
del clásico, ¿no? De la clásica frase de sexo, droga y rock and roll, pues eso eran Van Halen, ¿no? En ese sentido. Y tienen mucha fricción entre ellos, ¿no? Y cada vez se iban distanciando más lo que es de Billy Roth con Edward Van Halen. Hay anécdotas maravillosas de aquella época, ¿no? De que cuando tocaban de teloneros para muchos grupos, como tocaron para los Aerosmith y fueron teloneros de los Aerosmith, ¿no? El Aerosmith está en lo que es, en épocas bajas, ¿no? En aquella época estaban en plena crisis de los Toxic Twins, ¿no? Venga a inyectarse lo que es heroína, lo que es Joe Perry y Steven Tyler, ¿no? Pasando de centro de rehabilitación en centro de rehabilitación, alternándolos con giras, grabaciones de discos y todo esto. Pues evidentemente ellos eran ya un supergrupo, los Aerosmith, y entonces Van Halen se estaban dando a conocer y eran sus teloneros, pero cada noche que tocaban antes pues arrasaban, ¿no? Y entonces pues cruzaban declaraciones entre uno y otro, sobre todo Steven Tyler con David Lee Roth, ¿no? De qué grupo era mejor y todo eso. Y la verdad es que pues ya tuvieron muchos roces con otras bandas, ¿no? Lo que son los propios Van Halen, porque claro, cada vez que tocaban de teloneros, pues decía, ¿y ahora cómo voy a tocar yo después de esto, ¿no? Por así decirlo. Como en la famosa bueno, que está en la película Gran Bola de Fuego, ¿no? En aquella escena, ¿no? En la que Jerry Lee Lewis empieza a tocar el piano que hace de telonero y termina metiéndole fuego lo que es el piano, interpretado por Dennis Quaid, y luego tiene que salir Chuck Berry. Dice, y ahora tengo que salir yo detrás de esto, ¿no? Pues más o menos pasaba esto con Van Halen. Si lo llevabas de telonero, pues sabías que se iban a llevar todos los aplausos, ¿no? Y se iban a llevar, pues, toda la gloria de esa noche en el concierto antes que el cabeza de cartel, ¿no? Lo que es el grupo que daba el concierto en sí, ¿vale? Pero ya a partir del año 80 ya estuvieron 2 años de teloneros con los 2 primeros discos, pero ya a partir del año 80 ya fueron ellos cabeza de cartel, ellos pues, eran el grupo, ¿no? Que iba a ver la gente, ¿no? Y ellos ya pues llevaron otros teloneros, ¿de acuerdo? Y a lo que me refería, pues que con esos años tantas giras tan extensas, tantas fricciones, tanto alcoholismo, tantas drogas y demás, pues se iban lo que es distanciando un poco lo que es tanto David Lee Roth con Edward Van Halen, con Eddie Van Halen, así como con el resto de los miembros del grupo, ¿vale? Anécdotas de aquella gira me estoy acordando como la famosa anécdota que hay, esa de los M&M's, ¿no? Que en el caso de Billy Roth, cada vez que ganaba más dinero, más giras, más famoso y todo eso, pues iba volviendo más primadonna, ¿no? Más estrella definitiva. Y tenía que atraer toda la atención del público, toda la atención de los medios para él y demás. Iba pues, pidiendo cada vez exigencias más pues, de primadonna, ¿no? De superestrella, y cada vez que llegaba un camerino y todo eso que le tenían que preparar para lo de la gira, les decía que para el grupo, bueno, aparte de frutas exóticas, champán de marcas carísimas, las mejores bebidas, los mejores estos, que tenían que poner siempre unos bols, unos cuencos con M&M's, pero los M&M's tenían que tener todos los colores menos el color marrón, o sea, el color marrón tenían que sacarlo lo que es uno a uno de los M&M's, ¿vale? Para confeccionar así esos bols que no llevasen colores lo que son marrones, lo que es entre los distintos colores de los M&M's, el rojo, el verde, el amarillo, todo esto, ¿no? Y si no, si encontraban algún color marrón, esa noche no daban el concierto y rompían los contratos y decían de todo, ¿no? O sea, peticiones ya lo que son irrisorias, ¿no? De aquella época pues siempre está lo que es la anécdota de los M&M's junto con muchas otras, ¿vale? He dicho antes que David Lee Roth, el cantante, el frontman, era una primadonna, y la verdad es que era una primadonna de las que yo considero de las más grandes, ¿no? Dentro del género del rock, de la música. Porque entre ellas podríamos situar ahí Freddie Mercury, que era la primadonna número uno, aparte del mejor cantante de la historia de la música. Y luego estaría en clara disputa ahí lo que es David Lee Roth y Axl Rose, ¿vale? No sé si uno u otro se llevaría la segunda posición y el otro sería el tercero, pero bueno, estarían lo que a pocos puntos el uno del otro, ¿no? Que por otro lado es las estrellas definitivas, son cantantes maravillosos, tienen toda una voz maravillosa, ¿vale? Y como frontman son los mejores frontman de la historia de la música. Bueno, ahí metería yo a Mick Jagger también, incluso como cantante, ¿no? Pero sobre todo como frontman, ¿vale? Pero ahí estarían lo que en el grupo de primadonnas esas tres primadonnas, ¿no? Freddie Mercury, quizás David Lee Roth y Axl Rose, ¿no? Serían los el top, ¿no? El top de primadonnas, ¿no? En cuanto a ególatras y megalómanos y excéntrico, ¿no? A la hora de pedir cosas, de creerse estrellas y todo eso. Bien, como iba comentando, después
esas fricciones que tenían en un principio, lo que era Edward Van Halen con David Lee Roth, pues se fueron acentuando a lo largo de los años y ya en el año 84 llegaron a su tope y tras la gira esa pues se separaron, ¿no? Eh, Dejó David Lee Roth algo así, le mandó un mensaje al resto de la banda y dijo: ha estado bien conoceros, hasta luego, o algo así. Creo que fue muy expuesto, ¿no? Con sus mensajes, dentro de su tono característico de humor, socarrón y de cinismo. Y para el año siguiente, pues ambos se embarcaron, lo que es los tres miembros de Van Halen, en un nuevo proyecto, así como David Lee Roth en el otro, ¿no? Y para el año 86 publicaron lo que es discos, lo que es tanto Van Halen por un lado con el nombre Van Halen, como David Lee Roth lo que es con el David Lee Roth Band, ¿no? O David Lee Roth en solitario. Y en aquel año ya habían fichado a Sammy Hagar, un cantante que a mí nunca me ha gustado, la verdad. Hay que reconocer que las composiciones son buenas, que las composiciones tienen canciones buenas en aquella época, y sacaron el famoso 5150, ¿no? Ese disco con el nombre del estudio que creó en la casa, lo que Eddie Van Halen hizo en su casa un pedazo de estudio y demás, y él vivía en el 5150, ¿no? De esa calle, y le puso el nombre, lo que es al disco y al estudio. Y aunque tiene buenas composiciones, pero ya la música cambia un poco, ya pierde ese swing, sigue siendo un rock contundente, pero más enfocado a lo que es en la música AOR, ¿no? El AOR, ¿no? El Adult Oriented Rock, ¿no? Ese rock para adultos, ¿no? Orientado con esa atmósfera y todo eso, más baladas que meten, ya que desde la primera época con David Lee Roth apenas hay baladas. Y las composiciones son algo menos festivas, no son tan festivas como las de antes, pero quizás son más comerciales, ¿no? Por así decirlo. Se vuelve un poco más comercial y también vendieron una cantidad exagerada de discos, ¿no? En esa época con Sammy Hagar, pero ya no volvió a ser lo mismo, ¿no? No volvió a ser lo mismo que los 6 primeros discos que con David Lee Roth, ¿vale? Con la banda clásica. Y así estuvieron deambulando lo que es grabando un disco tras otro hasta que también se enemistaron lo que es Sammy Hagar y Dave Van Halen. Sammy Hagar se fue otra vez a tocar en solitario, a cantar en solitario. Y los Van Halen se fijaron en un nuevo cantante a petición de Eddie Van Halen, que le gustaba Gary Cherone, el cantante de los Extreme. No sé cómo le gustaba, tenía esta excentricidades, lo que es la verdad que Eddie Van Halen, ¿no? Y con él grabaron otro disco en el año 98, 99, creo recordar. Un disco bastante mediocre, yo creo que el peor disco de la carrera de Van Halen. Hasta que así estuvieron deambulando lo que es por los años ya 2000 y sacaron un gran recopilatorio en el 2004 que se titulaba Lo mejor de ambos mundos, y eran las mejores canciones de Billy Roth junto con las mejores canciones de Sammy Hagar, ¿no? Con los dos cantantes. La verdad vendieron mucho y demás, y se ya estuvo hablando de hacer otra gira, otra gran gira, ¿no? Y todo eso. Pero ya una gira de reunión con David Lee Roth. Y esto sucedió ya lo que es a finales de los años 2000 y sobre todo lo que es a primeros de 2010, ¿no? Cuando siguieron ahí girando y grabaron un disco, A Different Kind of Truth, del año 2012, que es un gran disco, ¿no? Vuelve lo que es a traernos el sonido primero de los, o sea, de los 6 primeros discos, de finales de los 70, primeros del año 80. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Iban a volver a girar y todo eso, pero ya con la reciente muerte de Eddie Van Halen, pues todo eso va a ser imposible, ¿no? Hay que comentar, pues, que Eddie Van Halen murió de un cáncer de garganta, que no lo había dicho, pero ya había tenido varios problemas de salud, quizás debido por los excesos que tuvo, sobre todo era un fumador empedernido y bebedor empedernido desde que tenía 12 años, con 12 años. Y primero en los años 90 le detectaron un cáncer de lengua, que lo operaron, le extirparon un trozo y demás y se recuperó. Luego también tuvo muchos problemas físicos de cadera debido a las mastodónticas giras que hacía y todos esos saltos, esos bailes que pegaba y ese contorsionismo, ¿no? A la hora de tocar la guitarra, pues eso le pasó factura, lo tuvieron que operar de cadera a finales de los años 90. Pero luego se le produjo un cáncer de garganta que estuvo conviviendo con él, por lo visto, hasta que llegó un momento que ya no pudo más, ¿no? Y quizás estén relacionados esos cánceres, tanto de lengua como de garganta, pues en base a todo lo que fumaba, lo que bebía, pero sobre todo al tabaco, ¿no? Lo que fumaba. Y no olvidamos que nunca tuvo unos hábitos de salud saludables, ¿no? En este caso no, era ironómano, bebía como un cosaco, fumaba como un carretero, ¿vale? Pero al igual que el resto de la banda, etcétera, ¿no?
Y hay que decir pues, que eso le ha pasado factura y que ha muerto relativamente joven, porque ha muerto con 65 años, ¿vale? Era del 55, este gran músico, ¿vale? Y ha dejado por lo que es al mundo con una gran pérdida lo que es en cuanto a sus composiciones y en su forma de tocar la guitarra, ¿vale? Prueba de ello es la cantidad de músicos, y sobre todo guitarristas, que han dejado mensajes, ¿no? En las redes y a la familia le han enviado mensajes, ¿no? Vale, pues dando el pésame sobre todo y diciendo por lo influyente que ha sido para ellos y demás este gran músico, ¿no? Como ha sido Eddie Van Halen. Entre ellos, dentro de la despedida, uno de los mejores mensajes, con esas frases que tiene legendarias, que me gusta, es su eterno amigo enemigo, ¿no? Que era David Lee Roth, con esas disputas que tuvo, y le dejó un mensaje tal como que decía qué maravilloso y fantástico y largo ha sido el viaje, ¿no? Como los años que han pasado juntos y todo eso. Pero luego han hablado también lo que son guitarristas y músicos muy influyentes como Angus Young, ¿no? Reconociendo lo que es la influencia que ha tenido sobre el resto de la música, ¿no? Y lo que ha aportado al mundo de la guitarra y todo eso, ¿no? También ha habido el guitarrista de Pearl Jam, Mike McReady, también ha hablado sobre la grandeza de Edward Van Halen, Slash, ¿no? Slash también diciendo que comentaba que se saltaban las clases del instituto él y Steven Tyler para irse a escuchar el Van Halen 1, ¿no? Ese disco, y se quedaban maravillados, ¿no? De ese sonido de guitarra. Y infinidad también de guitarristas y músicos, como por ejemplo, bueno, de los que ha dejado un gran legado, ¿no? Y que surgieron casi a la par o por la misma época más o menos, ¿no? Y son coetáneos suyos. Steve Vai, que fue músico de David Lee Roth en su primer disco en solitario, en aquel Eat and Smile, ¿no? Cómetelo y sonríe. Y les dijo que dijo o ha dicho recientemente eso Steve Vai que ha sido una gran pérdida, ¿no? Para uno de los músicos más influyentes que ha habido, y larga vida al rey Edward, ¿no? La ha puesto así Steve Vai. Y comentaba Steve Vai anécdotas, ¿no? Sobre la época que cuando él dejó a la banda de Billy Roth, con la que grabaron 2 discos, sobre todo el primero del año 86, el Ed and Smile, y el Skyscraper, un poco inferior, pero también buen disco. Y luego ya Eddie Van Halen, una vez que dejó la banda, lo llamó, ¿no? Como diciendo, ya que has dejado la banda de Billy Roth, pues ahora quiero hablar contigo y de eso, porque es un grandísimo músico, Steve Vai. Y quedaron para hacer jam session y tocar en casa de Eddie Van Halen y demás, y tocaron. Y decía Steve Vai que se sorprendía de cómo tocaba en lo que es y cómo conseguía su sonido propio en lo que es Eddie Van Halen, porque decía que tenía allí preparado todas sus pedaleras, sus amplificadores, sus guitarras, pues todo con sus afinaciones, ¿no? Y con sus efectos, ¿no? Para conseguir su sonido. Y pero eso lo tenía Steve Vai, no creo que contaba mal, era Steve Vai, ¿no? Que tenía su sonido, ¿no? El sonido de Steve Vai, pues con su material, con su equipo y todo eso, y que llegaba Eddie Van Halen, quería enseñar algo a la guitarra, y decía, pues déjame un momento, no sé qué. Entonces cogía la guitarra, la Ibanez de Steve Vai, ¿vale? Con el sonido de Steve Vai y todo eso, y empezaba a tocar, y el otro se quedaba ensimismado y sacaba el sonido de Van Halen, o sea, el sonido de Van Halen con cualquier tipo de guitarra con eso, y entonces decía que él quería imitar eso y no podía conseguirlo, ¿no? Dice, hacíamos cosas juntos y cuando él tocaba, a lo mejor quería tocar yo sus partes, como imitándolo, y no lo conseguía. Eso es Steve Vai, ¿no? Que es uno de los mejores guitarristas de la historia de la música. Así que, de hecho, se me ha olvidado comentar que cuando David Lee Roth pues dejó a los Van Halen y formó su propia banda, pues contó con Steve Vai, o sea, que era el músico que él creía que medio podía suplir a Eddie Van Halen, y no se equivocaba porque hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Un excelente trabajo. Y tocaba la batería Greg Bissonette, otro gran baterista, y Billy Sheehan al bajo, o sea, tenía una gran super banda. Y cuando editaron ambos los mismos discos, lo que es de Billy Roth y Van Halen en el año 86, hay que decir que le ganó la partida a David Lee Roth con el gran disco, producido también por Ted Templeman, ¿no? El productor de los primeros discos de Van Halen. Ahí pues le ganó la partida a David Lee Roth a Van Halen, aunque ambos los discos fueron un éxito, pero ahí fue quien se llevó el gato al agua, lo que es David Lee Roth, ¿no? Con Steve Vai a la guitarra, ¿de acuerdo?
pues mucha gente más ha hablado lo que es de este gran guitarrista, ¿no? Como estaba comentando Steve Vai, Slash, Angus Young, Matt McRae de Pearl Jam, ¿vale? Y tantos otros, ¿no? Que estoy tratando de recordar lo que he estado leyendo por las redes y todo eso de lo que han dicho pues, otros músicos. Por ejemplo, Joe Elliott, el cantante de, de otra gran banda, Def Leppard, ¿no? Así como Vivian Campbell, su guitarrista, pues ensalzan lo que es la figura de Eddie Van Halen, ¿no? Como persona, ¿no? También, porque era una persona humilde, él nunca iba de superestrella y siempre afable, siempre con una sonrisa en la cara y demás. Y sobre todo como músico, ¿no? Como músico y guitarrista, ¿vale? Y poco más que decir en este vídeo, poco más que añadir. Quizás pues eso, que nos van desapareciendo cada vez lo que son personas, lo que son artistas muy influyentes, ¿no? Como es en este caso Eddie Van Halen, y cada vez va quedando lo que es pues menos artistas de ese calibre, ¿no? O de un calibre similar, ¿no? Ya que en el mundo de la música pues está pasando un poco como en el cine, ¿no? Que son mis dos grandes pasiones, el cine y la música, bueno, junto con otras, ¿no? Pero estas son las que más me gustan, ¿no? Y ahí hay que decir pues eso, que todo lo que está viniendo después no va a llegar a las cotas tan altas como lo que ha habido antes, ¿no? Dice, no, porque mucha gente me dice, pero es que si siempre dices eso, siempre estás centrado en eso, pues estás como viviendo en el pasado, siempre vives en el pasado. Y no es que viva en el pasado, yo no viví los años 60 o los años 70 y reconozco lo que es la calidad musical y cinematográfica de aquella época, evidentemente, ¿vale? Y sé que muchas de esas cosas eran mucho mejor de lo que se hace hoy en día, pero lo mismo pasa con los años 80, ¿no? Con los 80 y todo esto. Y no es que viva anclado en el pasado, siempre me fijo en el pasado, pero sí es cierto que lo que son artistas, tanto en el mundo cinematográfico como en el mundo de la música, no encontramos del calibre actualmente, ni sale gente joven, ¿no? Que tenga una calidad como de las que estamos hablando, ¿no? De tiempos pasados, ¿vale? Y sobre todo eso se nota muchísimo en la música incluso más que en el cine, ¿vale? Ya no te vamos a encontrar a un nuevo Eddie Van Halen, ni a un nuevo Jimmy Page, ni a un nuevo Jimi Hendrix, ¿vale? Ni a un nuevo Ozzy Osbourne, ni a un nuevo Elvis, ¿vale? Ni a un nuevo Freddie Mercury, ¿vale? No digo que sean nuevos, que salgan y que los copien, ¿no? Si quieres que tengan una influencia, evidentemente, pero no que los copien, sino que tengan talento por sí solo, ¿no? Aparte de todas esas influencias que haya recogido, como para ser una gran estrella, ¿no? De la música y tener talento y crear grandes composiciones, una gran banda, etcétera, todo esto. Pero no, ¿vale? Así que de esta forma sí puedo decir que ya bandas como Van Halen, ¿vale? Aquí tengo, a lo mejor que se ven los 4 miembros, pues difícilmente van a salir y difícilmente las hay hoy en día, ¿no? En los últimos 15 o 20 años no hay nada así que merezca la pena. Si hay alguna banda fresca, nueva, novedosa que ha salido, algún cantante, alguna cantante, pero no salen en número y en calidad como salían en los años 60, 70, 80, ¿no? Que salían como churros, incluso a primeros de los 90, que ahí sí salían lo que eran artistas como churros, pero de calidad, ¿vale? De una calidad muy alta, cosa que hoy en día no tenemos. Y como estaba comentando, en la música pasa todavía, es más acentuado todavía que en el cine, ¿vale? Yo soy de los que consideran que la última gran banda que hubo sobre la faz de la Tierra pues fue los Guns N' Roses, y fue en el año 93, justo cuando se separaron, ya a finales de noviembre del 93, ya se separaron, no es que se separaron, cancelaron no, terminaron la gira, terminaron con el último concierto en Argentina, y ya nunca más se volvieron a juntar. Bueno, actualmente se ha juntado Axl Rose a partir de 2016 con el Slash y todo esto no están haciendo, pero ya no son lo que eran, ¿no? Y a partir de ahí poco ha habido más en la música, ¿no? Por así decirlo. Sí, alguna artista novedosa que pueda tener cosas que son interesantes y demás, pero no de ese calibre, ¿no? De ese calibre de bandas como Guns N' Roses, Motley Crue, los Van Halen, Led Zeppelin, Rolling Stone, Queen, ¿vale? James Addiction, los Red Hot Chili Peppers de su época, no los de ahora, no, evidentemente no los actuales, no los de esta época, bandas como Pearl Jam, que es una gran banda, Soundgarden, ¿vale?
todas estas que se crearon en los finales de los 80, primeros de los 90 con la moda punk, iba a decir, con el grunge, ¿vale? Y tantas otras bandas, ¿no? Que hubo en esas décadas que tenían un altísimo nivel, ¿no? De calidad. Por eso ya hoy en día pues no lo encontramos. Ahora lo que suenan por las redes son ruido, como yo lo defino, que es el reggaetón, el pop este que los cantan los robots, como yo digo, como cuando Madonna se cambió al pop este con el William Orbit y ya cantaban nada más que el robot, ¿vale? Y música que no es insustancial y que está pues exenta de calidad, ¿no? Y que no te llega o que no te toca o que no te gusta o que no te apasiona, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? Bajo mi opinión siempre y bajo mi criterio, ¿no? Que para eso tengo el canal ese y para eso hablo de las cosas que me gustan. Pero vamos, analizándolo un poco objetivamente, no hay calidad musical hoy en día como la que había, no vamos a ponernos 20 años atrás, pero digamos que 17, 18 años atrás, ¿vale? O 15 años atrás. Primero los 2000 todavía que había alguna cosa interesante, alguna banda interesante como The Darkness, ¿no? Que apareció por aquella época, ¿vale? De Mars Volta y algunos de estos, pero para de contar, ¿vale? Y ya por fin pues puedo decir que finalizo este vídeo, ¿no? Y lo he hecho como un pequeño homenaje, ¿no? Desde este pequeño canal, ¿vale? A lo que es la figura, lo que es artística y como persona de Edward Van Halen, ¿no? De Eddie Van Halen, de ese maravilloso guitarrista, quizás el más influyente en la historia de la música, ¿no? Incluso por encima de Hendrix, como he dicho, ¿vale? Y también ha servido como un pequeño homenaje a esta gran banda que es Van Halen y a esa música, ¿no? A esa música de hard rock festivalera, contagiosa, ¿no? Y muy divertida y sobre todo música con mucho swing, una música muy sexy y muy veraniega, ¿no? Para escucharla sobre todo cuando hace calor y en el verano, ¿no? Que te sube siempre el ánimo y te saca una sonrisa, ¿no? En esos días, mejor que en los que no puedas estar muy allá o tengas cualquier bajoncillo, lo que sea, pues eso lo curas rápidamente poniéndote a lo que son Van Halen, ¿no? Te pones Van Halen o los Motley Crue, ¿vale? Y te sube el ánimo, ¿vale? Espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.